Hola, Satnam, bienvenido, bienvenida. Esta es la quinta entrega de nuestra serie Sé y sé feliz. En su primer temporada, las emociones y tú. Descubre el lenguaje y los sentidos de tu alma. En este video vamos a platicar sobre las 3 emociones que hemos explorado en las entregas anteriores: el miedo, el deseo o el placer y el enojo. Quédate y descubre qué significa eso de el triángulo inferior en nosotros. Descubre cuál es esa base y cómo es que podemos potenciar esta energía que nos proveen el miedo, el placer y el enojo. Comenzamos. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta quinta entrega. Y quise en esta quinta entrega hacer este paréntesis para que quede bien claro en nosotros que estas primeras emociones que exploramos, el miedo, el placer, el enojo, forman la base de nuestro ser como seres humanos, de la base de esta experiencia humana. Entonces, entender que las emociones son mecanismos que le permiten al alma obtener información sobre lo que sucede alrededor y determinan nuestros estados internos de nuestro organismo, tiene que comenzar a ayudarnos a comprender estas primeras emociones. Hablamos sobre el miedo, el deseo o placer y el enojo. Y estas 3 emociones vimos que en general las 3 pueden generar en nosotros depresión, ansiedad, inseguridad y agresión. Las 3. Porque las 3, todas las emociones trabajan como un mecanismo perfecto en conjunto. Pero estas 3 emociones en particular son la base de nuestra experiencia. Entonces, esta pausa que yo quiero hacer, que decidí que hiciéramos en esta quinta entrega, es para que podamos afianzar esta primera base en nosotros, que no es que la podemos reconocer a través de estas emociones densas de el miedo, el placer y el enojo, pero que lo que buscan es que en nosotros podamos generarnos, crearnos estados seguros, plenos, a través de este poder que tenemos en nosotros, o sea, a través de a través del uso inteligente de nuestra energía. Entonces, se requiere que volvamos un poquito a lo que definimos en cada una de estas emociones y que las veamos como esa estrategia para conocernos y para ir más allá. Por ejemplo, cuando hablamos del enojo, decíamos pues que había que hacer una pausa, que había que tomar agua, que podíamos respirar. Y quizá algunas de ustedes habrán identificado que esta pausa ya la hacen, pero no es nada más hacer la pausa. Decíamos que había como 3 pasitos a hacer frente al enojo. Primero, hacer una pausa. Segundo, tomar agua y respirar, tomar agua y calmarse. Pero el tercer paso es identificar cuál es el mensaje que el enojo nos está enviando, identificar cuál es el mensaje que el miedo o que nuestra compulsión por más nos está mandando. Eso es súper importante, porque a veces el ego, la mente, nosotros mismos podemos
como autoengañarnos y decir, no, pues si yo ya me calmo, yo tomo agua, yo he trabajado mucho en mis miedos y he trabajado mucho en mi miedo a quedarme sola o en mis inseguridades. Y eso está muy bien. Pero recuerda que acá estamos trabajando en todas estas emociones como ese sentido del alma, como ese significado profundo del alma, como ese mensaje y ese lenguaje que tu alma utiliza para hablarte sobre de qué se trata tu experiencia humana en este momento. Entonces, yo te quiero invitar a que te des la oportunidad de ir cada vez más profundo. En términos yógicos, estamos hablando de la base de nuestra experiencia, de esas energías que forman parte de lo más tangible y denso de nuestra experiencia humana. Como tal, es importante que vayamos una vez más a las definiciones de cada una de estas emociones, el miedo, el deseo o el placer y el enojo, a escuchar profundamente cuál es su invitación, cuál es su mensaje, qué es eso que nos está diciendo, porque es que el miedo nos habla de la seguridad. ¿En qué términos tengo yo que generarme seguridad? ¿En qué términos tengo que generarme, observar mis necesidades básicas, tanto sociales, como emocionales, como mentales, como espirituales? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para alimentarlas? ¿En qué medida estoy permitiendo que pasen más allá de los límites de mi ser que me hace sentir seguro? ¿En qué medida pongo en juego mi honorabilidad, a lo mejor diciendo te lo juro, te doy mi palabra, y en realidad estás diciendo mentiras? Es decir, ¿qué tanto escucho yo al enojo? ¿Qué tanto escucho yo al deseo o al placer? ¿Qué tanto escucho yo al miedo como maestros, como mensajeros, como estas voces y lenguaje de nuestra alma que nos están hablando sobre lo más denso de nuestra experiencia humana? Con esta corta entrega de este sábado, quiero invitarte entonces, primero, a que dejes de buscar controlar estas emociones. Deja de evitar sentir miedo, deja de evitar sentir compulsión deja de evitar sentir enojo. Y comienza a trabajar con estas emociones que todos sentimos y que todos tenemos para utilizar su energía. Trabaja con ellas. Ponte a un lado al enojo, ponte al otro lado al miedo y prende esas ganas para trabajar con ellos en crearte una base firme de una experiencia humana que se sabe humano. Deja de evitar ser humano. Ser humano es sentir. Ser humano es vivir tus emociones. Pero también ser humano es vivir, entender, estudiar tus propias emociones, ese propio lenguaje, para poder entonces sí tener una experiencia llena de placer y de totalidad. Cuando tú logras entender de dónde viene ese miedo y qué es lo que te está queriendo decir profundamente, en vez de evitarlo, trabajas con él, lo tomas de la mano y le permites que cada vez que aparece frente a ti, te hable un poco más de ti, te hable un poco más de tu situación y te hable un poco más del trabajo que hay que hacer. Por supuesto que te estoy hablando de entender la vida con un propósito, y el propósito es ser pleno. Lo que sea que hagas, sé pleno, sé feliz. Y para ello hay que trabajar con todas estas energías. También te estoy hablando de poder expandir
tu manera de mirarte y de vivirte en esta experiencia humana. Deja de tenerle miedo a la espiritualidad y mírate como un ser total, más allá de simplemente ver, oler, sentir, escuchar, saborear. Todo eso, ¿de qué se trata? ¿Qué significa? ¿De qué te está hablando? Para que tengas tu experiencia plena, para que puedas darte la totalidad de todas y cada una de tus enseñanzas. El miedo que busca que te des y te generes, que aprendas a generarte seguridad, no a huir, no a escapar, a generarte seguridad. El placer que busca que aprendas a cubrir tus necesidades, no a compulsivamente acumular. Y el enojo que busca que aprendas a utilizar una energía y una fuerza, un poder en ti. Tres grandes amigas, fundamento de nuestra experiencia humana: el enojo, el deseo y el miedo. Muy bien, pues eso es todo por esta ocasión. Es breve porque es una pausa. Siempre al abordar las tres emociones anteriores hablamos de que es necesario hacer una pausa. Así que estamos haciendo esa pausa para comprender y entender nuestras emociones más densas. Ya las dije muchas veces, pero las voy a volver a repetir. El miedo, el deseo y el enojo. Las más densas, porque son los elementos más densos en nosotros. La materia se manifiesta a través de 5 elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Esos 5 elementos nos conforman. Pero de esos 5, los más densos, los más tangibles, los que podemos hasta cierto punto ver, tocar, son la tierra, el agua y el fuego. Y son los más densos y los que más se manifiestan en nosotros. Hay que equilibrarlos, hay que balancearlos, pero hay que entender que son la base. Por eso es lo importante de balancearlos. No es evitarlos, no es controlarlos, porque controlarlos es como quererlos meter en una jaulita. Mete en una jaulita o en una cajita a tu enojo, mete en una cajita a tu miedo y mete en una cajita a tu deseo, y entonces vas a poder ser feliz. No, utiliza esto como energía en ti para ir y alcanzar la plenitud de tu vida, sin importar qué esté pasando. Puedes estar pasando por el momento más difícil, de más reto en tu experiencia humana, y conociendo a estas 3 grandes amigas, vas a poder hacer esa pausa constructiva que te permita crear, que te permita desarrollarte, que te permita impulsarte, que te permita ir más allá de tu zona de confort. Pero tienes que conocerte, tienes que saber en ti cómo se manifiesta el enojo, en ti cómo se manifiesta el miedo, en ti cómo se manifiesta el deseo y la compulsión, cómo se manifiestan estas 3 amigas desde esta otra perspectiva, como el cubrir tus necesidades, cómo se manifiesta en ti la sensación de estar cubriendo una verdadera necesidad, cómo se manifiesta en ti el estar cubriendo realmente y encontrando cómo generarte seguridad. Cuando aprendes, creo que esto no lo puedo seguir haciendo, no debo seguirlo haciendo.
y cómo se manifiesta en ti este poder, este fuego que crea. Bueno, avancemos sobre de nuestras emociones y en el próximo capítulo, en nuestro próximo episodio, vamos a trabajar con la emoción de la depresión. Así que por eso era importante hacer esta pausa para explorar, conocer, retomar esta base desde la cual vamos a empezar ahora a explorar estas otras emociones. Vamos a ir a través de la depresión, de la tristeza, de la culpa y la vergüenza. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Estas 3 emociones que requieren de verdad que sí hagas todas las técnicas y tips que en los videos anteriores hemos dicho, pero que sobre todo requieren que hagas una pausa para conocerlas profundamente. No les tengas miedo, no las evites, conócelas y te vas a conocer profundamente, de verdad. Recuerda que si tienes alguna duda o quieres hacer algún comentario, puedes escribirnos a frecuenciascreativas@gmail.com. Yo soy Harisangat Kaur y te agradezco muchísimo honrarme con haber visto este video en su totalidad. Nos vemos muy pronto, prontitito. Satnam.